Buenos días. Uy. Hola. Soy Dios. No. ¿Te imaginas? Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos por venir. Esperamos que os sintáis como en casa, los que nos visitan por primera vez. Y los que no, si queréis, os podéis descalzar, si queréis, para estar como en casa. A no ser que huela un poquito, si no, nos mantenemos los zapatos puestos, ¿verdad? Pero que nos sintamos todos como en casa. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos habéis visto cosas sin sentido? Como el chiste que acabo de hacer. Cosas sin sentido. ¿Alguien ha visto cosas sin sentido? No sé, un semáforo que dices, ¿para qué este semáforo? ¿No? Una rotonda. Hay unas imágenes de cosas sin sentido. Bueno, no se aprecia, pero es un bote de pimienta, de bolitas de pimienta con agujeritos para pimienta en polvo. Pero dices, ¿cómo va a salir la pimienta si es más grande que el agujerito? Siguiente imagen, cosas sin sentido. Una puerta, ahí era necesaria esa puerta, ¿verdad? Cosas sin sentido. Cosas sin sentido. Esto es Made in Ronnie, creo. Ronnie hace trabajos mejores, Ronnie hace trabajos mejores. Cosas sin sentido. Privacidad en el baño, desde luego. Privacidad en el baño. Cosas sin sentido, sí, eso es un baño de mujeres, por eso se van a hablar. Cosas sin sentido, mira dónde están los árboles y dónde está el hueco para los árboles. Más cosas sin sentido. Un tupper para plátano, pero hay plátanos que no tienen esa forma, entonces ¿para qué sirve el tupper de plátano? Más cosas sin sentido. Una escalera que te lleva a una rampa que te lleva a una escalera. Es el ciclo sin fin. Más cosas sin sentido. Reciclar por un lado una cosa, reciclar por el otro la otra, pero todo va a la misma bolsa. Siguiente imagen, una puerta de emergencia para un pasillo que no llega a ningún lugar. Siguiente imagen. En un lado basura y en el otro lado donaciones con el mismo bote. Una pelota de golf para camuflarse en la hierba, es decir, le das un golpe y ya la has perdido de vista para siempre. Otras cosas sin sentido. Una señal que te dice señal sin uso. Entonces, ¿para qué? Letrero mal escrito. No hay seguridad. Fumar primero. Siguiente, cosas sin sentido. Ayudarme con el inglés, por favor. Cuidado con la señal, cuidado con el poste, ¿no sería mejor quitar el poste para aparcar? Bien, cosas sin sentido. Siguiente, un carril bici que te lleva a la nada, te lleva a una valla. Siguiente, aquí hay una puerta para el suicidio, seguramente será para suicidarse. Y cosas sin sentido, muchísimas cosas sin sentido. Una mirilla cuando tienes una puerta con cristal, es importante eso. Y no sé si hay algo más. Una señal de, por favor, mantente fuera, pero ¿cómo llego a los bancos para sentarme? Entonces, la vida está llena de cosas sin sentido. Un paso de cebra que está en un parking donde no va a pasar ningún coche por allí. Bueno, cosas sin sentido. Porque esas cosas tienen un sentido si están puestas en el lugar correcto. Como la puerta, como el paso de cebra, como la señal, con su sentido y su lógica, ¿verdad? Esto de aquí, ¿sabéis lo que es? Un clip, para que no lo vea desde lejos, es un clip. ¿Para qué se usa el clip? Para sujetar el papel. ¿Cuántos usos tiene un clip? Muchos, ¿verdad? Pero ¿para qué es el clip? Para sujetar el papel, esa es su principal función. ¿Cuántos, los que tengáis iPhone sobre todo, habéis dicho, tengo que sacar la tarjeta SIM? Pero no tengo el pinchito. ¿Con qué lo sacáis? Con el clip. Madres con niños que van a la escuela con chándal oficial del colegio. ¿Cuántas madres han usado el clip como cremallera? ¿Verdad? Se ha usado el clip como cremallera. Algunos han hecho anillos, pendientes, collares. Algunos incluso lo abren para rascarse un poquito, para limpiarse las cosas de las uñas. Hace de antiestrés. Algunos hacen muñequitos con esto. Abrir candados y cerraduras.
También... ¿el qué? Bloquear el coche también. Esa es nueva, Esa es nueva. Sirve de antena de televisión, sirve como un alambre, como un fusil de emergencia, sirve para lanzárselo a alguien, sirve para cortar plastilina, sirve para marcar un compás, algunos lo pusieron, se usa como mini percha para un vestidito de muñecas, incluso como anilla para llaves, tiene muchísimos usos el clip. El clip tiene infinidad de usos, cuanta más imaginación, más usos. ¿A alguien se le ocurre algún uso más, además de abrir el coche? Rascarse, ¿no? La oreja. Bueno, el clip tiene muchísimos usos. Abrir las maletas también. Tú en otra vida fuiste... MacGyver. ¿Cuántos os acordáis de la serie de MacGyver, ¿verdad? Qué peligro tenía MacGyver con un clip, ¿eh? Te hacía una bomba. Y si tenía dos, ya vamos. Muy bien, todo tiene un para qué. Todas las cosas tienen un para qué. El problema es si lo usamos incorrectamente. Si usamos una cosa diferente para lo que fue diseñado o pensado. Y en el mundo hay situaciones que nos sorprenden y muchas veces de las que no tenemos explicación o no podemos encontrarle sentido. A veces son cosas sin sentido, que no tienen explicación porque las cosas son así, y otras veces tienen explicación, pero para nuestra mente será muy difícil de entender, que solo Dios puede entender. Eso no quita que Dios no exista, muchas veces. ¿Por qué existe la injusticia? ¿Por qué existe lo otro? ¿Por qué existe aquello? Muchos se hacen preguntas, ¿por qué vivimos donde vivimos? ¿Por qué la existencia? Etcétera, etcétera. Y a veces no encontramos respuestas a nuestras preguntas. Y como no encontramos respuestas, pensamos que Dios no está en nuestras respuestas. Pero eso no quiere decir que Dios no esté. Eso quiere decir que Dios tiene una mente diferente a la nuestra. Porque si nosotros tuviéramos la mente de Dios, tuviéramos todas las respuestas para toda la vida, seríamos Dios. Y no somos Dios. Necesitamos de Dios. Pero eso no quita que Dios no exista. Y si Dios existe y Él dice ser bueno, creador, perfecto, eterno, todopoderoso, amor, lleno de gracia, de misericordia y justo, entonces todo lo que Él haga va a tener esas cualidades. Si uno es un desastre, no es organizado, no tiene disciplina, todo lo que haga va a ser desorganizado y sin disciplina. Prueba de ello, las habitaciones de adolescentes, ¿verdad? Porque aún les falta aprender la disciplina, ¿verdad? Para ordenar las cosas. Y todo lo que hace Dios, como Él es perfecto, Él es creador, Él es bueno, Él es amor, Él es todopoderoso, todo va a tener una intención de llegar a eso, a lo que Él es. Todo va a tener una intención. Y no habrá nada simplemente dejándolo al azar, a ver qué sale. No voy a ver la tierra a ver si sale bien. No, voy a ver el ser humano a ver si sale bien. Si alguno del ser humano tiene alguna luz encendida. A ver si alguno sale bien. Dios lo creó todo perfectamente alineado con un cometido, con una misión. No podemos pensar que el universo tan inmenso, tan extraordinario como es el universo, con nuestro sistema solar, ya solo nuestro sistema solar está perfectamente diseñado para que en el planeta Tierra haya vida y no en cualquier otro planeta del sistema solar, porque estamos en la posición correcta, en la inclinación correcta, con un satélite orbitando alrededor de la Tierra correctamente para que haya mareas, para que haya la vida que tenemos aquí y no en cualquier otro lugar. Todo está perfectamente alineado. Y pensar que todo es consecuencia del azar es difícil. Porque si cuando no había nada se creó algo, ¿de dónde se creó ese algo? Si no había nada. De la nada. Nada más nada es igual a nada. 0 más 0 es igual a 0. Se tuvo que sacar de algún lugar algo para crear algo, ¿no? Fred Hoyle, un astrofísico inglés, director y fundador del Instituto de Astronomía Teórica de Cambridge, él dijo: la posibilidad de que un tornado pase por un depósito de chatarra y después de haber pasado se haya montado por sí solo un Boeing 747 es la misma posibilidad de pensar que el universo fue creado al azar.
Solo nuestro cuerpo humano, las células del cuerpo humano, solo nosotros somos complejísimos. Gracias. Luis Pasteur, el inventor de la pasteurización, fundador de la inmunología y microbiología, él dijo, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. La creación por sí sola nos habla de Dios. De hecho, Pablo lo escribe en Romanos, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Salmos, David escribe varios salmos en los que dice que todo lo creado alabe al Señor. Alábenlo sol y luna, seres marinos, granizo, lluvia, niebla, todos los animales, todos alaben al Señor. Salmo 148, el Salmo 19, la creación habla de Dios. De hecho, el Génesis, cuando tú te lees el primero y segundo capítulo de Génesis, cuando se narra de una manera poética, ¿verdad? La creación, todo tiene un sentido y todo tiene un para qué. Ahí en Génesis se dice, se creó tal y cual, para que hiciera esta función, para que hiciera lo otro. Todo en la Biblia nos habla de que todo tiene un propósito y todo tiene una misión. Dios lo hace todo con un porqué o con un para qué. No hace las cosas solo por estar ahí. No hace las cosas solo para ser expuesto. Es para hacer su voluntad, la voluntad por lo cual fue creado. No es como el que colecciona... ¿Cuántos aquí coleccionáis Funkos? ¿Alguien colecciona Funkos? ¿Funko Pop? ¿Sabéis lo que son los Funko Pop? Los muñequitos esos cabezones. ¿Los coleccionáis? ¿Sí? Vale. Algunos lo coleccionan. ¿Los habéis sacado de la caja? No. ¿Por qué? Porque tienen que ser guardaditos, tienen que ser expuestos. La vida no es una exposición de obra de arte. Dios nos considera a nosotros obras de arte, pero no nos deja colgados. Él no nos deja como un museo en el que tú vas y ves la Mona Lisa, ah, mira qué bonita es. Y ya está, y te vas. ¿Qué función tiene la Mona Lisa? Adornar, como cualquier cuadro que te compras en cualquier tienda por 5 euros. Va a hacer la misma función que la Mona Lisa. Pero ¿cuál es la función que Dios da al ser humano? Porque es ahí donde radica nuestra mayor obra de arte, en la misión que Dios nos da. Desde siempre el ser humano tuvo una misión que cumplir. Y muchas veces eso es lo que el ser humano se pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué vivo en esta vida? ¿Para qué vivo la vida que me ha tocado vivir? ¿Verdad? Y Dios sabe de la necesidad del ser humano del sentido de propósito, del sentido de vivir una vida plena, de una vida que tenga sentido. Cuando hablamos de intención, la palabra intención significa determinación de la voluntad en orden a un fin. Es decir, yo determino mi deseo, yo tengo un deseo y lo determino para llevarlo a cumplir, para que se cumpla ese deseo que yo tengo. Yo tengo una intención, mi intención es que se cumpla mi deseo, ¿verdad? Dios tiene en todo lo que hace, tiene una intención. Y la Biblia está llena, toda la Biblia nos narra de la misión de Dios. No solo de una misión global, sino de misión particular para cada ser humano que se encuentra en la Biblia. Dios todo lo hace, como digo, con una misión. La misión del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, a que Jesús tenía que nacer. Por eso hemos celebrado hace poquito 2025 después de Cristo. Después de aquel momento. Todo el Antiguo Testamento tenía una misión, todas las historias, todos los países que se fundaron antes de Cristo, todos los imperios que hubieron. La Biblia no omite ningún imperio, la Biblia es históricamente real y cierta. Todo eso fue movido de alguna manera para que toda la historia se coordinase perfectamente en un día y un lugar determinado, para que aquel día, aquel lugar determinado, en aquel momento determinado, naciera Jesús, cumpliendo todas las profecías que se cumplieron acerca de él. Que ya hablamos de eso, la probabilidad que había, que era una entre 10 elevado a 157 ceros, era la probabilidad de que se cumplieran 16 profecías en la vida de Jesús. Y en Jesús se cumplieron 300. La probabilidad que te toque la lotería es una entre 100.000, 10 elevado a 5 ceros. ¿Os ha tocado la lotería este año? ¿No? ¿No? Bueno, si no, no lo diríais, bandidos.
En Efesios se nos dice que porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro que nos separaba. Pero anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, para reconciliarnos con Dios. En Hebreos 4 se nos habla de que Él se identificó con nosotros y no tenemos a alguien al que no recurrir, que es ajeno a nuestros dolores, sino a alguien que pasó lo mismo que nosotros. Por eso nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia donde Él está para alcanzar gracia y misericordia. Todo tiene un para. Tanto, ese es el resumen del Evangelio, de las buenas noticias, el resumen de la misión de Jesús. Juan 3:16, que muchos os lo sabéis de memoria. ¿No? ¿Cómo es? Porque de tal manera, muy bien, para que el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para algunas versiones, que es la Reina Valera, dice de tal manera, pero de tal manera, ¿de qué manera? ¿No? Otras versiones dicen, tanto amó Dios, tanto, de tal manera, o sea, fue tanto el amor de Dios que envió a su Hijo, no solo para enviarlo y decir, soy Dios, sino con una misión, con un propósito, para que todo en el que en Él crea no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Jesús vino, como dice Pedro, para dejarnos un ejemplo, para seguir sus pasos. 1 Pedro 2:21. Todo hay un para. Filipenses 2, cuando se habla del vaciamiento de Jesús y de la gloria de Jesús, cómo Él se vació siendo Dios y se hizo un ser humano, nos dice que para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Todo tiene un para. Jesús dijo en Juan 14, capítulo 14, hablando acerca de que Él se iba a ir, pero no se iba a dejar huérfanos, iba a dejar con nosotros el Espíritu Santo. Y yo pediré al Padre y les daré otro consolador para que los acompañe siempre. Y un poquito después dice, yo les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Jesús, Dios, en el Antiguo Testamento tenía una misión, mandar el Hijo. Jesús tenía una misión para con nosotros, reconciliarlos con Dios, hacer una nueva humanidad en nosotros, darnos misericordia y gracia para el oportuno socorro, darnos vida eterna, no dejando que nos perdamos, darnos un ejemplo de vida, enseñarnos para recordarlo siempre y además nos dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también tiene una misión. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres tienen misiones que cumplir. El Espíritu Santo nos capacita, nos revela la verdad, nos recuerda las enseñanzas de Cristo, trabaja en nuestro carácter de manera interior para producir frutos, gente que nos vea y que disfrute de nosotros. Para eso son los frutos. Da sabiduría y conocimiento, intercede por nosotros, nos sella nuestra condición, nos da una nueva identidad de hijos y nos acompaña. Todo tiene una intención con Dios. De hecho, en Romanos, cuando Pablo está hablando del Espíritu Santo que intercede por nosotros, él dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros porque Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención, cuál es la misión que quiere conseguir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que tiene una misión, sabe cuál es la voluntad de Dios, cuál es la misión de Dios. Por eso lo que hace el Espíritu Santo con nosotros es, nos alinea a la misión de Dios, al propósito de Dios para nuestras vidas. No nos damos cuenta de que todo tiene un porqué, de que todo tiene un para qué. ¿No lo veis? Que no estamos aquí de paso y ya está, como mucho se dice. Lo típico que se dice en los funerales. No somos nada, estamos aquí de paso. No estamos de paso. No estamos de paso. No estamos para ser expuestos en una vitrina. No estamos como esos multimillonarios. Hay una imagen ahí del garaje de un multimillonario que tiene cochazos en su garaje, coches para ser expuestos. Alguien sabrá de quién es ese garaje. De Tony Stark, Iron Man. Tiene su Audi, tiene sus BMWs, tiene sus armaduras de Iron Man, algunas expuestas, algunas ya no las utiliza. No estamos para ser expuestos. Todo tiene una razón. Un coche, por muy cochazo que sea, guardado en un garaje de por vida, ¿para qué sirve? Lo mismo que una silla, esta silla. No sirve para nada. ¿Para qué sirve un Audi o un Mercedes o un Lamborghini o un Maserati, que son los que me gustan a mí? Si alguno tiene uno y no lo usa,
¿Para qué sirve tenerlo en el garaje si no lo usas? ¿De qué sirve tener todo lo que Dios nos da si no lo usamos? ¿Me entendéis por dónde voy? Dios lo hace todo con una intención. De hecho, Pablo sigue diciendo, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, Romanos 8:28, para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, a su misión. Es decir, los que se alinean a la misión de Dios, los que entienden cuál es el propósito de Dios para su vida, todo le va a cooperar para bien, aunque sean cosas desastrosas, aunque sea un despido, aunque sea tener que cambiar de país de manera urgente, aunque sea una enfermedad, sea lo que sea, nos puede ayudar para bien, según el deseo de Dios. La cuestión es descubrir el deseo de Dios para mi vida. ¿Qué puedo hacer yo con esta situación? Ahora que me está sucediendo esto, ¿será que yo no podré ayudar a otras personas que estén pasando por la misma situación que yo? ¿Será que yo no tendré herramientas? Porque Dios no nos exime de las dificultades. Lo que nos da son las herramientas para pasar por ellas y para decirnos, yo estoy contigo. Todo ser humano va a pasar por lo mismo, por las mismas dificultades. Todos vamos a pasar, muchos, por mismas penurias. Pastores que tienen cáncer, pastores que mueren, o misioneros que van a no sé dónde. Todos pasamos por las mismas penurias. La cuestión es tener o no las herramientas idóneas para ello. Porque fuimos creados para vivir esta vida. Y vivir una vida plena y al máximo, no de paso. ¿Ok? No sé cuánto tiempo me queda. El reloj no ha empezado, son las 12:30, así que seguimos. Cuando Dios le dice al ser humano lo mucho que le ama, Él siempre responde a las preguntas intrínsecas del ser humano, las preguntas filosóficas del ser humano. ¿Quién me ama? ¿Quién soy? ¿O quién verdaderamente soy? ¿Cuánto yo me puedo considerar a mí mismo? ¿Cuánto yo me puedo amar a mí mismo? ¿Y para qué estoy aquí? Todas las veces que vemos que Dios revela su amor por nosotros, vemos no solo su amor por nosotros, sino que nos da identidad, nos dice quiénes somos y para qué estamos aquí. Porque tanto nos ama Dios, que no solo nos ama y ya está, no solo te dice cuánto te quiero y ya está, sino que te quiero tanto que te voy a dar sentido para tu vida, para que todos los días puedas agradecerle a Dios, para que todos los días puedas tener esperanza, para que todos los días te puedas levantar de la cama y mirar el mundo de otra manera diferente a lo que lo mirabas antes, para que todos los días dejes de lado el estrés, la ansiedad, el temor, el miedo y puedas vivir esta vida, aun por difícil que sea, vivir una vida plena y al máximo, que era lo que vino Jesús a ofrecernos. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Eso no quiere decir para que tengáis una cuenta bancaria enorme, para que tengáis mucho dinero, muchas posesiones. No quiere decir eso. Quiere decir que con la vida que nos toca vivir, la vivamos plenamente, al máximo. Vivir una auténtica vida plena y no necesitamos aditivos para vivir una vida plena en Dios. No necesitamos nada externo para que nos haga vivir una vida plena en Dios. Muchos recurren a cosas externas, medicación o drogas o vicios o mil cosas, ¿verdad? En Romanos 8, Pablo está diciendo de que nosotros somos hijos de Dios. Nos está respondiendo a la pregunta de quiénes somos. Somos hijos de Dios adoptados por el Espíritu Santo. Y nos dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y porque la creación está aguardando con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Ahí hay hay una misión. Tenemos que hacer algo. Todo el mundo está esperando que nosotros digamos, hey, somos hijos de Dios. Para ser transformados a la imagen del Hijo. Para alcanzar libertad. Nos dice, sois hijos para esto, para esto, para esto y para lo otro. Nos da sentido y propósito. En Juan 3 nos ama tanto Dios que nos da un para que todo en el que Él crea no se pierda, para no perdernos y que tengamos vida eterna. En Hebreos 4 ya lo hemos dicho, para encontrar gracia y misericordia. Mateo 5, cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra, nos está respondiendo quiénes somos. Vosotros sois la luz del mundo, ¿quiénes somos?
Pero no sois sal y tierra y sal y luz y ya está. Sois sal y luz para hacer brillar nuestra luz a otros, para que ellos, otros, puedan ver las buenas obras de nosotros y alaben junto con nosotros a nuestro Padre que está en los cielos. Hablando también, dando también por entendido la identidad de hijo. En 2 de Corintios, dice, la pregunta sería, ¿quién me ama? Y en 2 de Corintios dice que Él murió por nosotros, para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para el que murió por ellos. Y nos da el ministerio de la reconciliación, reconciliar nosotros al mundo con Dios. Primera de Pedro, y este sí que lo voy a leer, también Efesios 2. Primera de Pedro 2, 9 dice, pero ustedes son descendencia, nosotros somos descendencia escogida, sacerdocio regio, o reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, aquí viene nuestra misión, nuestro propósito de vida, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó cuando estaban en tinieblas perdidos a su luz admirable. Ustedes antes que ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo, lo recalca 2 veces, son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. A la luz de este texto, solo de este texto, ¿qué somos? Nos da condición nueva, una naturaleza nueva, un carácter nuevo, nos da una identidad. Nos dice que somos descendencia escogida, a dedo. Nos dice que somos sacerdotes, que tenemos principios, valores que mostrar a los demás. Nos dice que somos reyes, que no nos tenemos que bajar nuestro nivel de vida, no tenemos que conformarnos a la sociedad moderna. Tenemos que nosotros sobreponer a los principios y valores de la sociedad, porque somos reyes, tenemos otro estatus. Nacionalidad santa, nos da una nueva nacionalidad instantánea, papeles instantáneos. Qué bueno sería eso, ¿verdad? Para muchos. Nacionalidad santa. Pueblo, y lo repite varias veces, que pertenece a Dios. ¿Quién nos ama a la luz de este texto bíblico? Dios, a los que han recibido misericordia. Dios nos ama dando cordia, corazón al miserable, al que no se lo merece. ¿Para qué? ¿Dónde está la misión? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Efesios 2. Ya es el último texto que leemos. Efesios 2. Capítulo de Efesios 2 es brillante, para que lo leáis. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En ese tiempo, versículo 3, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y deseo, nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, recordamos Juan 3:16, tanto nos ama Dios, recordando su amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Versículo 8. Porque por gracia, 2 veces lo repite, ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Más pruebas de amor. Es un regalo, es por gracia, por su gran amor por nosotros, sin nosotros merecerlo. Él que es rico en misericordia. Y no por obras para que nadie se jacte, se enorgullezca, se venga arriba. Y versículo 10, porque somos hechura de Dios. Esa palabra hechura significa obra de arte, y no obra de arte cualquiera, la ópera prima. La ópera prima no es la prima de la ópera, es la primera obra, la obra máxima, la que está en lo máximo de las obras. El David de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, el Guernica, las obras más punteras, las mejores obras del artista. Es decir, la mejor de todas, esa es su ópera prima. Y Dios nos llama a nosotros su ópera prima, su obra de arte, la máxima, por encima de paisajes bellísimos y hermosos que tenemos en este mundo. Creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10, nos llama, nosotros que somos hechura suya, obras de arte, nos da identidad
nos muestra su amor, nos da identidad y nos da un propósito de vida. ¿No está ahí el texto? Para, Efesios 2:10, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. De antemano. Cuando algo se piensa de antemano, no sale nada improvisado. Todo está pensado. Todo tiene un propósito, todo tiene una intención, todo está planificado. ¿Os acordáis del equipo A? ¿Verdad? La frase final del equipo A la hacía Aníbal, el jefe, con el puro en la boca, diciendo, me encantan que los planes salgan bien. Tenían un plan, se cumplió el plan. Jesús, Dios, siempre dice eso porque sus planes siempre salen bien. Él tiene un plan pensado para nosotros que siempre va a salir bien conforme a su voluntad, que a veces no es la nuestra, a veces no va a ser lo que queremos, pero va a traer alrededor mucho más sentido que si lo hubiéramos hecho por nosotros mismos. A veces no encontramos sentido en una enfermedad, en un dolor, en por qué estoy en la cama de un hospital, pero nos olvidamos de que tanto amó Dios a Juan Alberto, a Juan Algaba, no, ¿a quién? A la humanidad, a todo el mundo. Nos olvidamos que Dios me ama tanto a mí como la persona que está conduciendo un autobús ahora. Nos olvidamos que Dios me ama tanto a mí como la persona que tengo en la cama de al lado. Que Dios me ama tanto a mí como la persona que la acaban de despedir en el trabajo, mi compañero de trabajo, o mi ex compañero de trabajo. Que Dios me ama tanto a mí como a mis padres que no tengo ganas de hablarles. Que Dios me ama tanto a mí como al resto de la humanidad. Y a veces somos tan egoístas que pensamos solo en nosotros. Y no pensamos en que Dios amó tanto a mí, desde luego que sí, pero a toda la humanidad. Y que a veces nosotros sufrimos penurias, pero no se quedan las penurias ahí, sino que tienen un para qué. ¿Para qué es esto? Señor, ¿para qué estoy viviendo este tiempo? ¿Para qué estoy pasando por esto? Y cuando nosotros empezamos a entender las respuestas de quién me ama y quién soy, el para qué cobra sentido. Cuando nosotros empezamos a entender quién me ama, empezamos a entender que es Dios en la forma de Jesucristo y que Él me ama tanto, tanto y tanto, entonces no te ama solo diciéndolo, sino que Él actúa dándote la condición y un propósito de vida. Dios te ama para. Cuando yo entiendo que Él me ama, cuando yo entiendo lo que Él dice acerca de mí y yo creo realmente que soy eso, que soy hijo, que soy salvado, que soy obra de arte, que soy creado en Cristo Jesús, descendencia escogida, que tengo una nacionalidad santa, que soy como un rey, como un sacerdote con principios y valores, que soy un pueblo, tengo un lugar, que pertenezco a Dios, que soy sal, que soy luz. Cuando yo creo eso, lo interiorizo que Dios me ama, entonces todo va a cobrar sentido. Todo lo voy a entender o, aunque no lo entienda, voy a estar más tranquilo esperando la respuesta del para qué. No somos poca cosa, no somos uno más, no somos un número más en la seguridad social, no somos un número más de DNI, como para muchos políticos lo somos. Todas las personas están por algo. Muchos se acuerdan, Padre Abraham, incluso lo cantamos, en la escuela bíblica los niños lo cantan. Padre Abraham tiene hijos, muchos hijos tiene Abraham, ¿verdad? Tú eres uno, yo también, alabemos al Señor. Bien, Abraham, todos nos acordamos de Abraham, ¿verdad? Pero Abraham tuvo un hijo, pero del hijo se habla muy poco. El hijo parece como que es un pantomima ahí en la historia de Abraham, porque se habla de Abraham, su hijo es... Apenas se cuenta de Isaac y el otro protagonista es el hijo de Isaac, Jacob, de donde viene el país de Israel, de donde se forma el país. Y parece que Isaac está simplemente ahí para ser hijo y para ser padre. Pero era hijo de alguien importante, iba a ser padre de alguien importante. Tenía un propósito en la vida, tenía un para qué, aunque no lo entendiera, pero tenía un para qué. Aunque quizás él no entendiera para qué estoy viendo este cuchillo que se está acercando a mí, qué está pasando, había un para qué. Y en la Biblia está lleno de para qué. Todas las personas que aparecen en la Biblia tienen un para qué, un sentido de por qué está este personaje aquí. ¿Cuántos habéis pasado de largo, y serme sinceros,
Esos pasajes de la Biblia, pesados, cansinos, tediosos de leer, de no sé quién tuvo este hijo y vivió tantos años. Y no sé quién tuvo este otro hijo y vivió tantos años. Y tú, oh, vale, ya llegará algo. Y no sé quién, y no continuó, para. Y tuvo tantos hijos, y no tuvo tal, ¿verdad? Son esos. Oh. Primera de Crónicas 4, 9, 10. Primera de Crónicas 4 hay un censo y se habla de genealogías, de no sé quién tuvo tal. Y hubo una mujer que tuvo un hijo y a su hijo le llamó dolor. Me generas dolor. Imagínate llamar a un hijo cáncer, llamar a un hijo sida, llamar a un hijo hepatitis. Me generas dolor. Pero dolor, Jabes, que es como se pronuncia su nombre, dijo, yo no quiero ser este. Yo no quiero ser este. Yo tengo que ser alguien más. Señor, ¿qué quieres de mí? Y aparentemente lo que tenía que pasar y no sé quién tuvo tantos hijos y pasó al siguiente y al siguiente y al siguiente, Jabes dijo, Señor, tienes que cambiar algo en mi vida, tienes que cambiar en mí, yo quiero algo más, quiero entender el para qué. Si tú me bendijeras, por favor bendíceme. Y leemos en la Biblia que Dios bendijo a Jabes y le concedió todo lo que pidió. Y no sé quién engendró a no sé cuántos, y no sé quién engendró a no sé menos, y continúa. Y nos olvidamos de Jabes, y Jabes ya se queda ahí años atrás. Aparentemente, esas personas que están ahí, aparentemente no son nadie, pero son alguien. Son ancestros de Jabes, son descendientes de Jabes. Otra mujer, Ruth, que tiene un librito en la Biblia, que ella no es ni la protagonista prácticamente, es su suegra, es Noemí, y su marido con el que se cansa, que es el que tiene un montón de misericordia, que es como un tipo de Cristo, que es Booz, se casa con Booz. Y ahí está Ruth, la nuera y luego futura esposa de este hombre. Y Ruth. Pero cuando tú vas a la genealogía de Jesús, en Mateo 1, ¿sabes a quién nombran? A Ruth. No es nadie, aparentemente, pero sí que lo era para Dios. Rahab, una prostituta. Que ahí estaba Josué queriendo conquistar la tierra prometida, no sabía qué hacer y una prostituta les dio ayuda. Les dijo, podéis quedaros en mi casa, que no os voy a delatar, porque yo también tengo temor de vuestro Dios. Y ellos se quedaron en su casa, no los encontraron y salieron. Y gracias a eso, su casa fue protegida. Y de hecho, tú vuelves a Mateo 1, genealogía de Jesús, y está Rahab en la genealogía de Jesús. Luego hay otro texto también en Crónicas, Primera Crónicas 27, David hace un censo de su población y él empieza a dar nombres y nombres y nombres y nombres y no sé quién a cargo de no sé qué, no sé quién a cargo de los animales, el otro a cargo de las tierras y va como subiendo de rango. ¿Sabes quién es el último de rango para David? Usai Arquita. ¿Sabes quién era Usai Arquita? ¿Sabes cuál era el título de Usai Arquita? Que tú dices, bueno, tiene que ser alguien importante, tiene que tener un máster, un doctorado, ¿verdad? El título que aparece en la Biblia es Usai Arquita, amigo del rey. Y David los va subiendo en cargo hasta llegar a Usai Arquita, amigo del rey. Aparentemente no era nadie, pero era mucho para David. La Biblia está lleno de personajes a los que nos podemos identificar y personajes que tienen una misión. Nombres que aparentemente no son nada o no son nadie, pero para Dios son, importan y mucho. Dios no solo te ama, sino que te dice quién eres. Y no solo te ama, te dice quién eres, sino que te da a ti también una misión para que tú te ames a ti mismo con esos condicionantes de cuánto te ama Dios y quién eres. Si yo sé cuánto me ama Dios y yo sé quién dice Dios que yo soy, entonces yo empiezo a darme valor a mí mismo. Yo me empiezo a amar a mí mismo. ¿Sabes para qué? Para poder cumplir la misión de Dios, amar al prójimo. ¿Cómo? Como te amas a ti mismo. Y a veces no amamos a los demás porque no nos amamos a nosotros mismos. A veces no amamos a los demás porque no creemos cuánto Dios nos ama y nos cuesta creer menos quién soy yo en Cristo. Por eso nos cuesta amar a los demás y cumplir la misión y el propósito de vida de Dios para nosotros. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano,
pensadas y repensadas eternamente, para proclamar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Darnos el ministerio de la reconciliación. No se lo da a unos y a otros, no. Se lo da a todos por igual. Esto es para todos. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y esa es nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser no es adorar, entre comillas. Quiero que los músicos vengan aquí, por favor. Nuestra razón de ser no es adorar, entre comillas. Nuestra razón de ser, y lo pongo entre comillas para que me entendáis, no todo el que diga Señor, Señor, dijo Jesús, no todo el que me diga cosas bonitas entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Nuestro para qué. ¿Para qué estamos aquí? Para hacer la voluntad del Padre que nos llamó. Adorar es, entonces, si hemos leído antes que la creación alaba y adora a Dios, adorar es hacer lo que tenemos que hacer. Una palmera adora a Dios siendo palmera, dando cocos, las que son de cocos, o dátiles, las que son de dátiles. Una flor adora a Dios siendo flor y dando néctar, polen, para las abejas. Una abeja adora a Dios polinizando muchas flores. Esa es su función, es su razón de ser. Adora a Dios haciendo eso. Por eso la creación adora a Dios siendo lo que es. Y nosotros solo vamos a adorar a Dios siendo lo que Dios nos llama a ser. Nosotros solo vamos a encontrar la mayor de las plenitudes cuando nosotros aceptamos el amor de Dios y cuando nosotros aceptamos quiénes somos en Dios y cuando nosotros caminamos y vivimos en la voluntad de Dios, en el para qué de Dios. ¿Y cuál es el para qué? Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumen la ley y los profetas, dijo Jesús. Amar a los demás como te amas a ti mismo. Y de hecho Jesús, antes de partir, para luego regresar, Él le dijo a sus discípulos, a los que estaban allí con Él, a los que Él había escogido para estar con Él. Ese fue el primer requisito de los discípulos, estar con Él. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Cuando vosotros camináis en la misión, yo estaré con vosotros. Cuando vosotros caminéis en esta misión, yo os prometo, voy a estar con vosotros. Y si yo estoy, todo tiene un sentido, todo tiene un propósito, todo tiene un para qué. Y aquí, el texto, no hay dos órdenes, solo hay una orden, solo hay un verbo imperativo, y es hacer discípulos. El otro, el texto original, está en gerundio, que es yendo mientras vais. Es decir, mientras vivís en vuestro día a día, en vuestra vida cotidiana, hacer esto, hablar de Jesús a los demás, mostrar lo que habéis recibido de Dios, quiénes sois en Dios, mostrarlo y darlo a conocer a los demás. Esa es nuestra misión. Mientras nosotros vamos, porque si son dos órdenes, ir para hacer, entonces no voy, ¿no? Me quedo en casa y tengo la excusa, no voy, serán otros los que vayan. No. Mientras vais al trabajo, mientras estáis en el trabajo, mientras estáis en casa, viendo una película, en el cine, comiendo paella con amigos, mientras estás con tu novia, con tu novio, mientras estás con tus suegros y con tus suegras, también se puede. Mientras estás, haz lo que te he mandado hacer. Vive la vida que te he preparado para vivir. Mientras estás donde estés. Puede ser en una cama del hospital, puede ser celebrando el mundial, puede ser celebrando un nacimiento de un bebé, o puede ser donde sea. Mientras estés, haz lo que te he mandado hacer, porque esa es nuestra verdadera adoración. Que nadie se equivoque.
Cuando Jesús dijo, busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, ¿a quién se lo estaba diciendo? A una mujer que había tenido 5 maridos y ahora estaba con un 6º. Había tenido muchos hombres en su vida. Una mujer de reputación mal vista. Pero ¿qué era lo que la mujer hizo automáticamente al conocer que ese era Jesús, el Mesías? ¿Qué era lo que hizo? Ir y hablar de quién era a toda su gente. ¡Ey! No os podéis creer, he conocido al que habla en las Escrituras, el Mesías está aquí, está del otro lado, está aquí, está con nosotros. Venid a ver. Y dice la Biblia que muchos creyeron en aquella mujer. Y en eso llegan los discípulos a hablar con Jesús. Jesús, ¿estabas hablando con esta mujer? ¿Qué hacías hablando con esta mujer, Jesús? Anda, que hemos traído la comida, venga, vamos a comer. No, yo no voy a comer. ¿Cómo que no vas a comer? No, porque yo ya he comido. ¿Qué has comido? Si aquí no hay nada. Es que mi comida, lo que me sacia, lo que me llena, lo que me da alegría, lo que me da energía, ya lo han hecho. Y lo ha hecho esa mujer. Eso es adorar a Dios. Obedecer a Dios. Y eso lo cambia todo. Cuando nosotros entendemos cuánto me ama, cuando nosotros entendemos quién soy y cuando nosotros entendemos para qué estoy aquí, eso lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo. Cambia todas las circunstancias. Las vemos desde otra perspectiva. Ya no las vemos desde aquí, las vemos desde aquí. Como cuando estás en un laberinto y no sabes por dónde ir, pero cuando lo ves desde arriba dices, tengo que ir por aquí. Ya sé el para qué, ya sé hacia dónde ir. Y eso lo cambia todo, ¿sabes por qué? Porque nos cambia interiormente, nos transforma a la imagen del Hijo. Y entonces lo vemos todo desde otra perspectiva. Por eso no te escondas ni delante de Dios, ni te escondas de los demás. No escondas quién eres para Dios. No escondas cuánto Dios te ama, no lo escondas a nadie, porque ese alguien o ese nadie está esperando que tú te muestres. Está esperando que tú digas quién eres y que tú muestres cuánto Dios te ama, porque Él también necesita ese amor. Él también necesita ese sentido de vida. Él también necesita esa alegría, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él también necesita esas herramientas para sobreponerse a la ansiedad, al estrés, a la enfermedad, al dolor, al despido, a la separación. También lo necesita, como tú y como yo. Y cuando entendemos eso, cuando lo entendemos de verdad cuánto nos ama, quién soy y para qué, las sociedades cambian. Porque se hace efecto dominó. Se hace efecto dominó. Y tú no sabes hasta dónde puede llegar ese testimonio tuyo, esas palabras tuyas. No sabes hasta dónde pueden llegar. Me acuerdo de un chico. Yo tendría 20 y poquitos años. 20 y poquitos. Ahora tengo 20 y poquitos aquí, 10 y poquitos aquí. Si lo sumas, no voy a decir 41. Yo dije, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. 21, 20, no sé los que tendría. Tengo que hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Porque si Dios, si tú me amas, si soy quien dices ser, ¿qué estoy haciendo? Escondido o en mi vitrina. ¿Qué estoy haciendo? Dije, voy a hacer algo. Voy a llevar la PlayStation a la iglesia. Voy a coger los mandos. Me voy a poner en la puerta. Chaval que pase, le digo, vente a jugar una partida. Chaval que pase, vente a jugar una partida, vente a jugar una partida. A ver quién entra. Y entró un chaval. Dijo, pero ¿puedo llamar a un amigo y así traigo más mandos? Llama a quien quieras. Llamó a sus amigos, vinieron a la iglesia, nos podemos a jugar a la Play. Acabó la Play, les dijo, chicos, me gustaría deciros algo. Les conté mi testimonio, 5 minutillos, no más de eso. Y ahí los tres aceptaron al Señor. Eran 4, 3 aceptaron al Señor. Años más tarde, yo empecé a discipular a uno de ellos, Fran se llama. Y este chico ahora es pastor en una iglesia. Y este chico tiene una hija con una enfermedad. Y él está siendo de testimonio y de luz para la doctora de la enfermedad. Él y su mujer, junto con su hija, están siendo de luz para la iglesia donde están. No sabes hasta dónde puede llegar el plan de Dios. Así que cúmplelo, síguelo, obedécelo, aunque no lo entiendas. Porque su plan es perfecto, su plan es bueno,
Su plan ayuda para bien. Haz la voluntad de Dios y adora de verdad a Dios, cumpliendo tu para qué. Sal de la vitrina. Nos ponemos de pie. Ahora la pregunta es, después de todo esto, de saber cuánto nos ama, de saber quién soy y de saber para qué estoy, la pregunta es, ¿cuánto nosotros entonces amamos a Dios para darle gracias a Él? Porque nos amó primero. ¿Cuánto nosotros amamos a Dios ahora para aceptar la identidad que nos regala? ¿Y cuánto nosotros amamos a Dios ahora para hacer y vivir su propósito en nuestra vida? Ahora la cuestión no es cuánto nos ama Él, porque ya sabemos que nos ama mucho. La cuestión no es qué dice Dios de nosotros, quién soy. Ya sabemos quiénes somos. La cuestión no es para qué es lo que tengo que hacer, ya lo sabemos. La cuestión ahora es cuánto nosotros estamos dispuestos a amarle a Dios, a agradecerle a Dios, a aceptar la identidad que nos da y decidir cumplir su propósito y su misión para nuestra vida. Para todos, no solo para algunos, para todos. Porque todo el que confíe en Él no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y los que no lo son, pues el mismo Señor es Señor de unos y de todos, y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque en nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Sin sentirnos que estamos constantemente enviados por Dios, yendo mientras vais. Así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Qué bellos son su caminar, qué bellas huellas dejan, qué bellas marcas dejan. La gente te recordará cuando ya no estés. La gente echará de menos cuando ya no estés en el trabajo en el que estás. La gente echará de menos cuando ya no estés en tu finca, cuando te cambies de piso. La gente echará de menos cuando ya no estemos. ¿Qué huellas dejamos? Porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Qué huellas estamos dejando?